Apreciados amigos, estoy contento de compartir con ustedes en esta ocasión una vez más de la palabra del Señor. Hoy tenemos un tema muy especial titulado He aquí, yo vengo pronto. Y queremos invitar la presencia del Espíritu Santo en este momento para que Él nos enseñe y nos instruya a través de su palabra. Porque no soy yo el que debe enseñar, no soy yo el que debe traer un mensaje, sino es el Señor el que debe usarme como su instrumento para traer la palabra de Dios a su corazón. Así que quiero invitar en esta hora a que me acompañen en oración mientras nos postramos aquí para adorar al nombre del Señor. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, Señor, en esta ocasión queremos pedir nuevamente tu presencia en nosotros y que puedas tú venir a este lugar a traer tu palabra a nuestro corazón, a que pueda, Señor, ser usado por medio de tu Santo Espíritu para llevar esta verdad al corazón de los hermanos que nos escuchan, que podamos ser transformados por medio de tu palabra y que salgamos de este encuentro contigo transformados por tu gracia. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Queremos en esta ocasión, en este tema de culto, de adoración, de culto divino, compartir con ustedes algo acerca de por qué el Señor Jesús nos invita justamente a confiar en esas palabras que nos dice, he aquí, yo vengo pronto. Porque desde que yo tengo en realidad uso de razón, por decirlo así, dentro de la iglesia del Señor, he escuchado ese mensaje de que Jesús está por venir, de que Jesús va a venir pronto a estar con nosotros. Y de alguna forma u otra, esa idea, esa invitación, ese mensaje de que Jesús viene pronto, ha caído aparentemente en un estado de desacuerdo, en un estado de tal vez de rechazo por parte de muchos de nosotros. Tal vez no lo decimos de una manera audible, tal vez no lo decimos de una manera que se pueda decir visiblemente no creemos en ese mensaje, pero nuestras vidas, muchos de nosotros, muestran que no creemos que Jesús viene pronto. Es más, pensamos de que Jesús se va a demorar mucho tiempo en venir. Y aunque hemos visto evidencias y hemos visto elementos en nuestro alrededor, en este mundo, hemos visto cómo muchas veces las cosas que están pasando en la tierra, ¿no es cierto?, en lo que sucede en la ciencia, en el mundo, en los conflictos que vemos, en la pandemia que pasamos, en las evidencias que nos presenta lo que nos rodea de que Jesús o que esta tierra está llegando a su fin. Realmente en el corazón de muchos de nosotros hay este sentimiento de que, como hemos escuchado decir que Jesús viene pronto, realmente Él se va a tardar más en venir. Que quizás esa experiencia o ese pensamiento no va conmigo. Y por muchos años hemos visto esta dicotomía en la mente de las personas que dicen creer en Jesús y que dicen Jesús viene pronto, pero sus vidas demuestran lo contrario. ¿Y cómo podemos realmente nosotros presentarnos ante un mundo incrédulo si no creemos lo que la Biblia dice? Y por esta razón vamos a compartir en esta ocasión un estudio sobre cómo podemos ver en la Biblia un ejemplo de la manera que debemos vivir nosotros en el momento en el cual tenemos esa duda acerca de una promesa bendita. Cuando nos presenta tal vez esa inquietud de pensar de que tal vez el Señor se demora, en vez de aceptar esa duda y dejar que eso se fomente o que crea en nosotros una experiencia de rechazo a la verdadera palabra de Dios, al llamado de Dios a prepararnos para su venida, ¿cómo podemos nosotros transformar esa experiencia en una bendición para afirmar nuestra fe? Quiero ir brevemente, si me permiten, al libro de 2 de Pedro, el capítulo 3, versículo 3 y 4, donde nos presenta el apóstol Pedro justamente esa experiencia que muchos de nosotros hemos quizás dudado por mucho tiempo, o quizás hemos escuchado en los labios de otros. Dice allí, ¿no es cierto? Dice, sabiendo primero esto, versículo 3, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como estaban desde el principio de la creación. Es decir, aquí el apóstol Pedro presenta esta
experiencia que sería afirmada, declarada por aquellos que vivirían en los tiempos postreros, en los últimos días, que serían parte del pueblo de Dios o del profeso pueblo de Dios, pero que en realidad se burlarían de este mensaje de que Jesús viene pronto, diciendo, ¿dónde está la promesa de su aparición? Porque hemos escuchado esa promesa de su aparición desde antes. Es más, hemos escuchado que desde el inicio de la fundación del mundo hay esa promesa de su aparición, pero hasta ahora no hemos visto dicha promesa. Es posible que tú y yo hemos de alguna manera escuchado esto o visto esto. Tal vez, como decía al principio, no hemos dicho de manera audible, pero nuestras vidas testifican que creemos de esta manera. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos haciendo planes de, en realidad, prepararnos de una manera en la cual nuestro carácter refleje a Cristo? ¿Cuánto estamos dispuestos realmente a dejar lo que el mundo ofrece, sus encantos, sus cosas amables o agradables al paladar, a la vista, al ojo? ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar todo esto para ser realmente llevados por el Señor a una experiencia de darnos completamente a su servicio? ¿Cuánto estamos dispuestos en realidad a no burlarnos de este mensaje a pesar de que aparentemente Cristo se demora? Y claro, el apóstol Pedro presenta una respuesta por la cual hay esta aparente demora en recibir esa promesa de Dios, diciéndonos allí en el versículo, ¿no es cierto?, 9, versículo 9 del capítulo 3 de 2 de Pedro. Dice allí, el Señor no tarda su promesa. El Señor no tarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Noten aquí ustedes esta interesante descripción del apóstol Pedro. Presenta aquí que el Señor no quiere que ninguno se pierda. Quiere que nosotros tengamos la oportunidad de venir al arrepentimiento del Señor, a reconocer que necesitamos arrepentirnos de nuestras vidas de pecado, nuestras vidas de esta concupiscencia, de esa entrega al mal, para poder obtener la victoria por medio de Jesucristo y ser parte de su pueblo. Él desea salvarnos. Cristo vino a salvar a quienes habían perecido, a quienes se habían perdido. Pero Cristo se demora o aparentemente tarda su promesa, pero en realidad no tarda, pero simplemente da oportunidad a que podamos arrepentirnos para que podamos ser salvos. Ahora, por supuesto, y tal vez en otra ocasión hablaremos un poco más de los tiempos del Señor, porque el Señor tiene todo en su control, Él sabe todas las cosas. Pero para nosotros que estamos en esta tierra, en esa experiencia, y que hemos escuchado que Jesús viene pronto, podemos dejarnos llevar por este pensamiento de que quizás Él se demora y llegar a mofarnos, a burlarnos, aunque no lo diga de manera audible, pero mi vida realmente de pensar o decir, Jesús se demora en venir. Sin embargo, Él nos advierte y nos dice al apóstol Pedro esta advertencia para que no nos dejemos llevar por este concepto de influencia de lo que el mundo nos ofrece y pensar de que tenemos mucho tiempo más en esta tierra. Presten atención a lo que dice el versículo 10 y 11. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir? Noten aquí cómo el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, presenta esta expresión, esta declaración. Habla allí él, como ustedes, entendiendo de que el Señor quiere salvarte, salvarme, que ha dado este tiempo adicional de gracia, este tiempo que aparentemente parece demorarse, pero en realidad es un tiempo de gracia para la tierra, para que tú y yo podamos ser salvos. Es el momento oportuno de vivir una vida piadosa, de una manera santa, que agrade al Señor.
Y por eso hay que pensar cómo yo realmente respondo al Señor cuando paso por momentos y tribulaciones que quizás hacen pensar a mi mente o llegan ese pensamiento, esa duda, ¿será que el Señor se demora en venir? Noten ustedes cómo presenta allí el versículo 12 del apóstol del capítulo 3 de 2 de Pedro esta declaración. ¿Cómo debemos vivir? Dice allí, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Es así como nos dice el apóstol, ¿no es cierto? Que en realidad tenemos que pensar y darnos cuenta de que todas las cosas que vemos ahora mismo, los elementos más grandiosos de la raza humana, las grandes invenciones, los grandes avances en tecnología, en ciencia, en la infraestructura que vemos en nuestro alrededor, los edificios magníficos, las casas hermosas, los elementos de tecnología que usamos día a día, todo esto es realmente más combustible para el día del Señor, que quemará todos sus elementos. Pero lo que permanecerá será aquellos que realmente han hecho esa decisión de vivir de una forma piadosa y santa, no pensando en lo que sus sentidos le presentan, sino pensando en lo que la palabra de Dios dice, y específicamente la palabra profética de la palabra de Dios. Porque si Dios profetiza y dice que Él viene pronto, mi pensamiento, mi actitud, mi manera de vivir debería ser con esa certeza, con esa seguridad. Ahora bien, vamos a ver una historia en el Antiguo Testamento que nos presenta una vislumbre de la manera como tú y yo deberíamos vivir. Porque es tal vez un poco más fácil ver un ejemplo en la vida de una persona para que uno comprenda qué significa o qué es lo que a mí me falta en esa experiencia de creer en la palabra de Dios. Ya que todos nosotros podemos decir, yo sí creo que Jesús viene pronto, yo sí creo que el Señor está a las puertas, pero en realidad estamos viviendo de esa manera. Tenemos esa certeza, esa seguridad, esa vislumbre de poder pensar y actuar de tal manera que diga mi vida, creo que Jesús viene pronto. No estoy con esto diciendo de que tenemos que adelantarnos a lo que el Señor nos va dirigiendo, enseñando. Porque hay personas que piensan, ¿no es cierto?, que cuando viene una gran crisis, un gran elemento externo en su vida, por ejemplo la pandemia, muchas personas empezaron a sentirse alarmadas, angustiadas, con temor, y empezaron a tomar decisiones apresuradas o quizás decisiones exageradas, quizás extremistas, y no fueron capaces de seguir la voluntad de Dios, y tristemente muchos de ellos, en vez de avanzar en el caminar con Cristo, terminan en un retroceso espiritual. Pero Dios quiere que hagamos algo cuando el Señor nos presenta su palabra. Vayamos a una historia que se encuentra en 2 de Reyes, capítulo 4, en el Antiguo Testamento, y vamos a ver una historia de una mujer. De la Biblia hay varios ejemplos, varias historias que nos presenta la palabra de Dios, que nos conectan a la experiencia del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Personas que vivieron una vida o tuvieron una experiencia que refleja la actitud y el pensamiento y la manera de vivir de aquellos que creen y viven conforme a lo que Dios quiere que hagamos en el tiempo que vivimos. Aquí presenta la historia una mujer en el capítulo 4 de 2 de Reyes, versículo 8 en la adelante. Dice aquí, hablando del profeta Eliseo. Y aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una gran mujer, la cual le constriñó a que comiese del pan, y cuando por allí pasaba, se venía a su casa a comer del pan. Aquí notamos entonces algo interesante. Vemos aquí que esta mujer, esta gran mujer, una mujer de Sunem, una sunamita, dice, es como se le llama a ella, no tenemos el nombre de ella, pero la Biblia menciona que esta mujer era una gran mujer. ¿Por qué esta mujer era una gran mujer de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Qué hacía de esta mujer una persona sobresaliente, más que muchas mujeres de ese tiempo? ¿Qué es lo que hizo esta mujer de Sunem que realmente presentaba esa actitud de ser una gran mujer? En este versículo, en el contexto, presenta de que esta mujer tenía un talento especial, un don desarrollado por
tal vez por cultivar, por haberla cultivado ese talento, ese don, o quizás fue algo que vio en sus padres. Pero ella tenía el talento, ese don, ese gran don de la hospitalidad y atender a una persona con alimento, con darle a abrir su hogar para que pueda sentir un sitio de reposo, un refugio, un lugar donde sentía aquel hombre de Dios, Eliseo, como en un lugar como si fuera su casa. Aquí notamos que esta mujer presentaba a este hombre de Dios, a Eliseo, un espacio en su agenda de trabajo, en su agenda de itinerario, de caminar de aldea en aldea enseñando la palabra de Dios. Él tenía un lugar donde siempre habría allí alimento. Y esto hace que la palabra diga de esta mujer que era una gran mujer. No sé si ustedes conocen a alguna persona que tenga esta característica, alguna mujer, una dama. Saben que hoy en día se ha puesto a un lado este concepto. Se lo piensa como algo retrógrada, antiguo, de una época no moderna, de una época donde la mujer era menos por quizás tener esos dones de hacer alimentos o prepararlos en su casa y atender a las personas. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, este concepto de hospitalidad, de abrir la casa de uno personalmente, invitar a un hombre de Dios a alimentarse, a una persona que trae la palabra de Dios a tomar un tiempo de descanso, un refugio y sentirse en comodidad, sentirse que puede tomar un pedazo de pan, alimentarse sanamente. Esto hoy en día no es muy bien visto o quizás no se cultiva, no se lo ve como algo agradable. Pero de acuerdo a la Biblia, eso era un don de una gran mujer. Y Dios inclusive nos habla, ¿no es cierto?, de que en la antigüedad, por tener ese talento, ese don, tanto mujeres como hombres, pero como por tener ese talento, ese don cultivado de ser hospitalarios, inclusive se han atendido a seres celestiales, al Hijo de Dios. El apóstol en el libro de Hebreos nos presenta que Dios mismo, o sea, Jesucristo, fue atendido por esa hospitalidad que tuvo Abraham y Sara. Pero de alguna manera u otra, notamos de que en esta expresión, en este versículo, presenta a esta mujer que tenía esta declaración, esta manera de vivir, esta manera de ser. Y luego de esto, ella no se sintió cómodo con esta expresión simplemente de darle alimento. Miren cómo esta mujer empezó a actuar. Versículo 9. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo percibo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos una pequeña cámara de paredes y pongamos en ella cama y mesa y silla y candelero para que cuando viniere a nosotros se recoja en ella. Aquí noten ustedes, esta mujer habla con su esposo, usando su manera de hablarle, como toda esposa conoce cómo hablar a su esposo, ¿no es cierto? Y espero que haya esta dinámica entre los hogares de nuestros hermanos que nos escuchan, que podamos tener esa manera de confianza, de poder hablar, de compartir y de que tengamos tanto esposos como esposas que nos apoyemos mutuamente en las cosas importantes, de decisiones importantes de la vida. Vemos aquí que esta mujer le dice, ¿no es cierto?, a su esposo: mira, yo he notado que aquí este hombre es un santo varón de Dios. Esta es una persona que no es simplemente un hombre que habla, que predica nada más, que simplemente habla mucho. No, esta persona, este hombre, es un varón santo de Dios. Su palabra, este es un profeta, lo que él dice, su manera de vivir, su manera de actuar, demuestra que tiene una relación con el Señor. Y por lo tanto, yo tengo que ser más allá de simplemente darle una ofrenda de alimento, una ofrenda quizás para su camino, una ofrenda para quizás pueda él sentirse bienvenido en un lugar. No, yo quiero que él tenga aquí una morada con nosotros. Quiero hacer un pequeño cuarto, no te pido que hagamos toda una casa, pero vamos a darle un cuarto especial dedicado al varón de Dios. Vamos a poner nuestros recursos, vamos a hacer una habitación, pero no una habitación cualquiera, una habitación media así, lo peor, no, lo mejor posible. Que tenga su cama cómoda, su silla, su escritorio, su candelero, para que él pueda estudiar. En su mente, esta mujer no pensaba en una visita de simplemente una noche. En la mente de ella quería que el profeta Eliseo tuviese en esta experiencia, en este lugar, un sentido de que esta es una habitación que tengo yo
puedo quedarme aquí tanto tiempo como sea necesario. No sé cuántos estamos dispuestos a dar así para la obra del Señor. A veces pensamos que dar es simplemente con una ofrenda minúscula o un diezmo, ¿no es cierto?, que ya le pertenece al Señor, así que eso no ni siquiera es dar, eso es simplemente devolver. Pero poder dar con gratitud para la obra de Dios debe ser una de las características, mejor dicho, va a ser una característica específica del pueblo de Dios en el tiempo del fin, de aquellos que realmente amen su venida. Pero notemos aquí qué pasó, ¿no es cierto? Le presenta esta declaración a su esposo y el esposo accede y dice, claro, veo lógica, este es un hombre de Dios. Su mensaje es verdadero. Lo que él enseña es lo que él vive. Lo que él comparte es por experiencia y por precepto. Así que estoy de acuerdo. Hagamos esto para que el Señor no solamente pueda traer bendición por nuestros medios a este profeta de Dios, pero también, de alguna manera, podamos tener algo aquí en la casa que demuestre que nosotros amamos la palabra de Dios, amamos el profeta del Señor. En el versículo, ¿no es cierto?, 12, presenta aquí, o mejor dicho, el versículo 11, presenta aquí que Eliseo pasa justamente por allí un día. ¿Y qué sucedió? Dice allí, versículo 11. Y aconteció que un día vino él, o sea, Eliseo, por allí, y se recogió en aquella cámara y durmió en ella. Así que finalmente llegó el día de estrenar esa cama nueva, ese cuarto nuevo, esa habitación especial hecha para el profeta de Dios. Eliseo, un hombre que trabajaba arduamente en enseñar, en ayudar a las personas, ¿no es cierto?, a los israelitas del Reino del Norte a comprender más las enseñanzas de la palabra de Dios. Este profeta de Dios finalmente tiene el privilegio de poder, ¿no es cierto?, estar allí en esta habitación y descansar y dormir y estrenar esa casa, esa habitación, ese lugar, esa cama. Y tan bueno fue su sueño, tan agradable fue la sorpresa, tan hermoso que fue encontrar cómo una persona había pensado más allá de lo esencial, más allá de quizás lo que se espera, ¿no es cierto?, de una persona que invita a su casa, porque esta mujer fue mucho más allá, hizo una casa, una habitación, un lugar para el profeta, que quedó tan impactado el profeta de Dios que le dice en el versículo 12 a Gehazi, le dice algo especial. Dice allí, noten ustedes. Entonces dijo a Gehazi su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, ella se presentó delante de él y le dijo a Gehazi, dile, he aquí, tú has estado solicitada por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y él respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Notamos aquí algo interesante. Eliseo llama a Gehazi, ¿no es cierto?, para que él, como su siervo, el siervo de Eliseo, pudiese ser el mensajero de este mensaje de agradecimiento para ella. Le dice allí, y parecería ser un poco interesante, ¿no? ¿Por qué Eliseo no le dice directamente a la mujer tsunamita esto, sino que usa a su criado, a Gehazi, para que le diga? Aquí vemos que Eliseo estaba instruyendo a Gehazi en lo que significaba ser un hombre de Dios, un profeta de Dios. Vemos que aquí Gehazi estaba siendo introducido o estaba practicando, estaba en esa experiencia, ¿no es cierto?, de esa pasantía, por decirlo así, usando términos actuales, en esa pasantía de ser un siervo de Dios, en convertirse en un profeta de Dios, porque eso es lo que realmente quería de manera final que Eliseo de su siervo, de que él pudiese llevar sobre sí ese llamado al servicio del Señor. Así que usa a Gehazi para que vaya aprendiendo y le pregunta, ¿no es cierto?, a través de Gehazi, le dice, ok, pregúntale a la señora, aquí está la señora de Tsunamita, ¿no es cierto? Dile, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que hable yo con el rey? Tal vez tienes un problema con alguna cuestión legal. Tal vez no has podido tener justicia en alguna situación en tu vida.
No sé si ustedes han tenido esa experiencia en algún momento de tener alguna circunstancia difícil, tal vez judicial, tal vez de alguna documentación, y han pensado, si tuviese alguien allí en el gobierno, ¿cierto? En la oficina gubernamental, en el juzgado, tal vez que tuviese una persona que pueda ayudarme en esa experiencia, de pronto pudiese, ¿no es cierto?, tener favor para mi problema, para mi situación. Quizás alguien dice, si conociese yo a alguien que tiene acceso al presidente de la República, al presidente de la nación, a que pueda él hablar y poder decirle de mi caso, mi condición, quizás pudiese tener justicia. Bien, Eliseo conocía al rey y Eliseo le ofrece a ella esa herramienta de poder tener acceso al gobierno de Israel, al rey de Israel, a resolver su problema civil. También le dice, tal vez su problema es con algún enemigo, alguna banda criminal, han robado tu casa, tal vez tienes una persona que ha tomado lo que no es de ellos y han tomado lo que te pertenece a ti. Yo puedo hablar con el general del ejército para que venga y como fuerza civil, fuerza civil, fuerza armada, pueda tomar, ¿no es cierto?, lo que te pertenece y traerlo de vuelta. Quizás eso es lo que Eliseo pensaba ella necesitaba. Pero en realidad, notamos aquí de que ella dice, no necesito eso. Yo estoy contenta con habitar aquí en mi pueblo. Sí, es posible que tuviese algún problema, pero lo que ella hizo por el profeta de Dios era por amor a Dios, por amor al profeta, por amor a la palabra de Dios. Así que le dice, no me des nada. ¿Cuánto impactó eso el corazón de Eliseo? A tal punto que no se quedó quieto. Entonces aquí, como dice aquí el versículo 14, y él dijo, Eliseo dijo a Giezi, ¿qué pues haremos por ella? Ahí vemos que le dice, ¿qué pues haremos por ella? Giezi, ¿qué se te ocurre que podemos hacer por esta mujer? Ahora bien, noten algo interesante. Recuerden que Eliseo está enseñando a Giezi a ser un hombre de Dios. Y Eliseo hace a él una pregunta que en realidad Eliseo sabía la respuesta, pero quería que en la mente de su pupilo, en la mente de su discípulo, él pudiese analizar y llevar una respuesta correcta. Es más, Eliseo usó el caso de la tsunamita para presentar a Giezi algo muy especial. Cuando una persona hace las cosas por amor a Dios, cuando una persona hace las cosas por amor a la palabra de Dios, hace de acuerdo a lo que el Señor nos enseña, sin esperar nada a cambio, sin esperar un favor temporal a cambio. Y si se presenta esa oportunidad de tener un favor temporal, en realidad uno dice, no, porque yo hice esto por el Señor. Hay gente que dice, y les digo esto con toda franqueza, hay personas que les encanta dar dinero a la iglesia, mientras puedan ellos deducir sus impuestos. Y para ellos ahí está la ganancia, ¿no es cierto? Doy de este dinero que Dios me ha dado, voy a dar una parte, una ofrenda, pero en realidad esto tiene que deducirse mis impuestos, ¿no es cierto? No digo con esto de que no se debe hacer eso, por supuesto, pero ¿cuántas personas realmente pueden dar sin esperar nada a cambio? Sino simplemente porque aman a Dios. Esa es la gran diferencia de los que profesan ser creyentes de Dios y los que realmente creen en Cristo. Ustedes saben que Nicodemo murió pobre, siendo el hombre más rico de Jerusalén. Murió pobre porque entregó todo lo que tenía a la causa del Señor. Ese tipo de personas son las que creen y dicen, Señor, creo en tu venida. Y no digo con esto de que hay que entregar a cualquiera y darlo de una forma sin guías y consejos, sin realmente analizar, ¿no es cierto?, o presentar algo que sea genuino. Pero mi pensamiento, lo que quiero compartir con ustedes es de que nuestra ideología no debe ser qué recibo a cambio, qué bien me va a dar a mí temporalmente el dar algo al Señor o el darme al Señor. Si pensamos así, estamos de una forma equivocada. Pero si pensamos como esta mujer, el Señor siempre se encargará de que el que da sin esperar nada a cambio, reciba de Dios
mucho más de lo que nos imaginamos. Y presenta aquí esta historia, ¿no es cierto? Gehazi está allí y Eliseo le quiere enseñar a él a que comprenda cómo Dios premia al que entrega y al que da y al que ama la palabra profética, ama la palabra de Dios y hace lo posible por hacer que su causa sea efectiva en el mundo. Presenta aquí lo que sucede, versículo, ¿no es cierto?, 14. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Gehazi respondió, he aquí ella no tiene hijo y su marido es viejo. Aquí Gehazi le dice a Eliseo, le dice, mira, yo he notado de que esta persona, esta mujer, tiene un esposo ya mayor y ella no tiene ningún hijo. Está sin hijos. No han podido tener ningún hijo y por esta razón ella necesita quizás eso. No sé si esto sea posible, pero es lo único que veo que les hace falta. No quiere dinero o no quiere algún beneficio temporal, no quiere ningún favor civil o político o nada por el estilo. Lo que ella veo que le falta es un hijo. Y Eliseo estoy seguro que también veía eso, pero quería que él, su siervo, vaya aprendiendo, ¿no es cierto?, a conectarse con las personas, a entender cuáles son realmente las necesidades de las personas. Así que le dice a él, versículo 15, dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Versículo 16 nos dice, y él le dijo, a ese tiempo, según el tiempo de la vida, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Noten aquí cómo el Señor, el profeta, ¿no es cierto?, le dice a ella, le dice, mira, querida Sunamita, en este tiempo, conforme a lo que se demorará tener vida, una vida nueva, o sea, más o menos 9 meses, tú vas a tener un hijo, vas a abrazar un hijo, vas a tener un hijo y de esta manera, ¿no es cierto?, verás el fruto de tu entrega al Señor. ¡Qué promesa más maravillosa! Una mujer, una madre, una mujer que no tenía hijos, que deseaba ser madre, que con todas sus energías y esfuerzos sabía que tener un hijo hubiera sido lo más lindo para su vida. Sin embargo, no había tenido esa experiencia y por eso cuando el profeta le dice esa tremenda noticia o esa tremenda palabra o profecía, ella responde y dice, Señor, por favor, profeta de Dios, varón santo, no te burles de tu sierva porque eso es imposible. Mi esposo quizás, ella pensando como Gehazi, ya es mayor de edad, ya no tenemos esa juventud, ¿no es cierto? No estamos realmente en esa época para pensar en tener ya más hijos. Pero ustedes conocen y saben que la palabra de Dios no conoce de límites humanos. Y el profeta de Dios no se iba a equivocar. ¿Por qué? Porque su palabra es tan certera. Porque la palabra de Dios no sale sin hacer su efecto para el cual se da. La palabra de Dios no sale y no retorna al Señor vacía, sino que hace el propósito para el cual Dios la da. Y la palabra profética, de manera específica, se cumplirá. Téngalo por seguro. Cuando Jesús nos dice, he aquí, vengo pronto, debemos empezar a aprender a confiar en esa palabra de Dios y no dejarnos llevar por tal vez la ignorancia o tal vez la inseguridad o la intranquilidad, la incredulidad que muchas veces escuchamos o percibimos de otros. Y en este caso ella, a pesar de que le dice, Señor, no te burles, ella tuvo que aceptar esa palabra profética, porque ella sabía que este era un varón santo de Dios. Eso le declaró. Y conforme a su palabra, versículo, ¿no es cierto?, 17, dice la palabra de Dios, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo en aquel tiempo que Eliseo le había dicho, según el tiempo de la vida. Es decir, ¿se cumplió la palabra de Dios tal cual el profeta Eliseo lo había dicho? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La palabra de Dios no falla, no va a hacer sin efecto lo que acaba de decir. Su palabra se cumple porque su palabra es
y se hace. Es poder, es vida, es creación. Así que vemos aquí entonces que esta relación entre este profeta y la mujer sunamita da un fruto especial, hermoso, una alegría hermosa. Un hijo que traería alegría a ese hogar. En ese sentido, pensemos un poco también en nuestra experiencia. Dios sabe que lo que uno más necesita, lo que uno más anhela, si es de acuerdo a su voluntad, es algo que el Señor puede darnos. Si lo que pedimos y lo que queremos es algo temporal, bueno, tal vez el Señor allí no tenga que darnos o no quiera darnos. Si lo que yo deseo y anhelo en mi vida es vida y abundancia temporal, estamos en el lugar equivocado, en la iglesia equivocada, en el sistema equivocado. Volvamos a Egipto, volvamos al mundo. Y por allí van muchos, ¿no es cierto?, que dan su mirada, dan su espalda a la palabra de Dios, echan una mirada para atrás y retroceden en vez de avanzar en la dirección que el Señor nos dice hay que avanzar. Es tiempo, amados hermanos, de que comprendamos que su palabra va a cumplirse. Estamos viviendo en días solemnes, días que la raza humana, los hombres de fe, los seres fieles, santos de Dios, que vivieron a lo largo de la historia de la tierra, hubiesen querido ver, porque es el desenlace final del gran conflicto. Y lo que estamos viendo, cómo el mundo se está preparando y hemos visto evidencias tangibles de que todo está y nos dice, la tierra está para ser visitada por el Señor. ¿Estamos realmente dispuestos a escuchar eso? ¿O dejamos que nuevamente nos volvamos atrás a pensar en lo temporal? Y al igual que quizás muchos de los que en la tierra han fracasado por mirar hacia atrás, como la mujer de Lot, estamos cerca de esa misma experiencia de volver hacia atrás y perdernos la mayor recompensa posible, que es recibir a Cristo en gloria, es ser parte de su pueblo, es poder estar en pie cuando Él venga. Ahora bien, ¿qué sucedió en esa experiencia? Hay algo que esa historia que todavía es aún más hermoso y más profundo de lo que nos imaginamos. Porque la historia no termina allí, no termina con el niño que nació y trajo alegría a sus padres. Viene un tiempo de gran tribulación, más dura y más difícil que la que antes habían experimentado. Notemos qué pasó el poco tiempo, versículo 18 en adelante. Y cuando el niño creció, aconteció que un día salió a su padre a los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y su padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado sobre sus rodillas hasta el mediodía y murió. Aquí notamos una parte un cambio dramático a la historia. El haber recibido ese niño fue gozo sin comparación para esa madre y ese hogar. Ya había crecido el niño, tenía edad suficiente para ir con su padre a la siega. Va a la siega con los segadores, va a la siega con su padre, pero el sol tal vez calentó su rostro, se calentó, tuvo sobrecalentura, o quizás le cayó algo, de alguna forma, algo le pasó a ese niño en su sistema que empezó a tener un agudo dolor de cabeza, a tal punto que empezó a clamar a su padre, ¡ay, mi cabeza, ay, mi cabeza! Y aquí notamos de que él, el padre, le dice a sus siervos, llévale a este niño a su madre, llévale a este niño a su madre, porque este niño que está aquí conmigo se está realmente descomponiendo, está realmente enfermándose de una manera grave. Parece que él está aquí dispuesto se va a morir si no hacemos algo por él. Así que llévala a la mamá. Entonces llevan al niño a la madre y la madre coge a ese bebé, a ese niño. Bueno, para ella siempre es un bebé, ¿no? Las madres ven a sus hijos como bebés siempre. Pero toma ese niño y lo pone
en su falda, en sus rodillas, y tal vez intenta darle, ¿no es cierto?, líquidos, ponerle tal vez un trapo frío a su cabeza, trata de cuidarlo, era su tesoro más precioso humanamente hablando, y de alguna forma, este niño, al mediodía, murió. No me puedo imaginar el dolor que sintió esa madre por esta experiencia. No me puedo imaginar el dolor que sintió esa madre por ver a su hijo, a quien ella más amaba, a quien ella más había dado pues todo por tenerlo, ¿no es cierto? A este niño ahora en sus rodillas, sin respiración, sin vida. Ella ve que este niño está muerto. En este momento de crisis, crisis extrema, crisis más aguda de la que podemos imaginarnos, y tal vez una madre, un padre que han perdido un hijo, pueden sentir o saber ese dolor. Pero esta experiencia que nadie quiere tener y a nadie deseamos que tenga, fue lo que esta mujer experimentó. Y notemos aquí que este niño queda allí muerto, pero ella hace algo especial con él. ¿A dónde acude esta mujer? Versículo, ¿no es cierto?, 21, hace algo especial con él. Dice allí, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta tras él salió. Aquí vemos de que ella decide que la respuesta a este sufrimiento, a esta angustia, no era echarse al dolor, al sufrimiento, no dejarse llevar por la emoción o dejarse llevar por las tinieblas que vienen cuando pasa una desgracia de tal magnitud. Ella decide, tengo que ir a la fuente que me da gozo, a la que me trajo a este niño. Tengo que ir a la fuente que puede explicar y puede quizás, de alguna manera, ayudarme a pasar este dolor. Así que ella toma a ese niño, lo pone en el aposento que había sido dedicado al Señor y allí lo pone en la cama de Eliseo, en esa misma cama que ella había comprado para el varón de Dios. Pone allí su hijo y sale con una misión. Noten ustedes que nos dice allí en el versículo 22. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y vuelva. Y el versículo 23 nos dice, y él le dijo, o sea, el esposo, él le dijo, ¿para qué has de ir a él hoy? No es nueva luna ni sábado. Y ella respondió, paz. Noten aquí algo interesante, muy interesante. Esta mujer pide a su esposo por un siervo y un asno. Es decir, necesito un siervo para ir y correr a donde está el profeta. El esposo le dice, no es cierto, pero ¿para qué vas a ir a molestar al profeta? En realidad, ¿para qué vas a ir hasta allá, donde está él? No es ni sábado, no es luna nueva, es decir, no es una fiesta, no es día especial, no es un día donde él vendría para nosotros, no es un sábado para que él pueda venir y pasar en nuestra casa. ¿Para qué vas al profeta? Debes ir a buscar un médico, alguien que te sane al niño. En realidad es lo que debes tú hacer. Pero ella le responde con una declaración que es no en base a lo que siente, sino en base a la promesa. Le dice, Shalom, que quiere decir paz. Shalom. Y después, ¿no es cierto? Versículo 24, le dice entonces, después hizo enalbardar una asna y dijo al criado, guía y anda, no detengas por mí tu cabalgar, a menos que yo te lo diga. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y sucedió que cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y dile, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Y él respondió, bien. Noten aquí algo interesante. Nuevamente, cuando vemos que esta mujer que le responde a su esposo con esa expresión de shalom, paz, es decir,
Cuando le dice, no te vayas, ¿para qué vas a ir? Ella le dice, no, déjame hacerlo, hay paz. No le dice, no le cuenta a su esposo ni siquiera que su hijo había muerto, sino simplemente le dice, paz, confío en el Señor, confío en su palabra, tengo que ir a ver al profeta. Así que pide al criado que cabalgue con ella lo más rápido posible, que no se detenga en ningún lado, a menos que ella le pida, pero que tenían que ir hacia donde está el profeta, que quedaba un poco lejos porque estaba él en el Monte Carmelo. Notamos allí que cuando llega, o está cerca de llegar, el profeta de Dios, que era una persona no tan joven que digamos, le dice a Giesi, a su criado Giesi, oye, allí veo que viene la tsunamita. Por favor, anda y encuéntrate con ella y pregúntale cómo está su esposo, cómo está su persona, cómo está su hijo. Y cuando él va, ¿no es cierto? Giesi va hasta allá y se encuentra con la tsunamita, le dice a ella, ¿no es cierto? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo estás tú? La respuesta de la tsunamita es la misma. Shalom. La palabra en el hebreo que ella usa para responder a Giesi es Shalom. Paz. Estoy bien. Ahora, ¿era esa su experiencia? ¿Estaba realmente pasando una experiencia de tribulación leve? No, por supuesto que no. Pero ¿qué hacía posible que ella tuviese esa certeza de poder contestar en medio de la tribulación más aguda que una mujer puede pasar, que su hijo se haya muerto, poder decir con esa certeza, Shalom, paz, estoy bien, tengo paz? Esto es porque confiaba en la palabra de Dios. Había aprendido a entender de que en la palabra de Dios, en la palabra profética, existe la certeza que puede dar significado a mi vida, confianza a mi vida, aunque esté en medio de la mayor prueba posible. Seguridad de que el Señor, en medio de la tribulación, Él proveerá una salida. Así que ella responde a todos alrededor de ella, a su esposo, a su criado, a Giesi, ¿no es cierto? Yo confío en el Señor y eso me da paz. No voy a dejar que alguien que no está conectado al Señor me distraiga o quizás me impida tener esa certeza de que Dios puede hacer algo por mí. Así que cuando ella finalmente llega, noten ustedes que dice el versículo 27. ¿Qué pasó? Y luego que ella llegó al varón de Dios, en el monte, asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla, mas el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Aquí notamos cómo esta mujer, cuando llega finalmente al profeta de Dios, llega finalmente a donde está el hombre de Dios, a Eliseo, ella se lanza a sus pies y empieza a llorar, a asirse de ese sufrimiento que estaba ahora su corazón sintiendo, porque estaba ahora delante del profeta de Dios. Y empieza ella a abrir su corazón y empieza a llorar. El criado quiere quitarle a ella de los pies de Eliseo, pero él le dice, déjala porque el Señor no me ha revelado por qué está ella llorando. Y esto es interesante porque vemos que aquí esto hizo posible para que ella pudiese hablar y compartir lo que estaba en su corazón. Versículo, ¿no es cierto?, 28 dice, ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi Señor? ¿No dije yo, no me engañes? Aquí ella estaba mostrando su fragilidad y su angustia. Le dices, yo no pedía un hijo a mi Señor. Yo no quise que esta experiencia de gozo sea una cosa de sufrimiento final. Yo no quería que esto sea algo como una ilusión. No quería esto. ¿Es eso lo que tú tienes para mí? Ella no está aquí dudando del Señor, sino que está simplemente poniendo su inquietud, su preocupación, su sentimiento quebrantado. Y de alguna forma, el Señor, ¿no es cierto?, finalmente le hace saber a Eliseo la razón de la cual ella estaba sufriendo. Pero ella vino a aferrarse a los pies de Eliseo. Como hizo Jacob cuando luchó con el ángel, con el Señor, se aferró
y no iba a soltarle al profeta hasta que reciba de él una bendición, una certeza de que el Señor tendría una respuesta a este gran problema, a esta gran tribulación. Amados hermanos, estamos nosotros viviendo en un tiempo en el cual nuestra experiencia, nuestra fe va a tener que ser probada, a un punto en el cual lo único que nos pueda realmente, quizás no responder del todo, pero nos pueda ayudar a asimilar la tribulación, va a ser la palabra de Dios. Y si nos aferramos, como se aferró esta mujer, a esa palabra de Dios, a la palabra profética también del Señor, podremos, por su gracia, salir victoriosos, obtener la recompensa que el Señor quiere que tengamos. La historia ustedes conocen se desenlaza de manera especial. Eliseo, ¿no es cierto?, le envía a su siervo a que vaya y haga algo en favor del niño, pero no hay respuesta. Y él camina de vuelta con la mujer afianzada en cada paso que daba hacia su casa, de que la respuesta estaba en la palabra de Dios, en la palabra del profeta. Y entonces ella regresa con el profeta, y el profeta entra en esa recámara hecha para él, pero entra en esta vez y dice la palabra, ¿no es cierto?, que él se postra. Versículo 33, él entonces entró, cerró la puerta sobre ambos y oró a Jehová. Es decir, él clamó al Señor para que le dé la vislumbre de qué hacer en este caso que humanamente era imposible de restaurar, imposible de ayudar a un niño muerto. Pero el Señor obró de manera poderosa, porque instruyó a Eliseo a hacer algo por este niño a tal punto que él fue resucitado. Amados hermanos, ¿estamos nosotros ahora realmente dispuestos a creer de la misma manera que como creyó esta mujer sunamita en la palabra profética del Señor? En la palabra de Dios que nos dice, he aquí yo vengo pronto. Nosotros notamos que esas palabras del libro de Apocalipsis, capítulo 3, ¿no es cierto?, donde nos presenta allí el Señor Jesucristo esta declaración acerca de sí mismo. Versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, afiánzate de la palabra de Dios, de la palabra profética. No dudes de la palabra, ¿para qué? Para que ninguno tome tu corona. Dios desea que nosotros, tú y yo, podamos tener esa certeza, esa seguridad, esa confianza de que el Señor, ¿no es cierto?, que Cristo, que su palabra es real, que su venida es inminente, que estamos viviendo en los tiempos más solemnes y la preparación no es futura, sino es ahora. El Señor va a llegar y para muchos será como ladrón en la noche, una cosa inesperada, porque su vida ha sido de una manera de mofarse, de decir, Él se demora en venir. Pero quienes como la mujer sunamita confían en su palabra y hacen todo y dan de sus propias fuerzas y esfuerzos y su sustancia en el sostenimiento, en el esparcimiento de la palabra de Dios, estos declaran, Jesús viene pronto y creo en esto. Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dice allí, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiere sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Amamos al Señor? ¿Amamos su venida? ¿Creemos confiar en su palabra y estamos dispuestos a pasar tribulación y prueba y esta tentación y ser probados para poder justamente ser hallados dignos de su reino? Amados hermanos, tenemos nosotros que asirnos de Cristo, asirnos de su palabra como hizo la mujer. Es la única manera de resistir la influencia del enemigo, la única manera de poder tener la victoria que el Señor quiere que tengamos, la única manera que podemos tener esa certeza de que Cristo viene pronto y que podemos ser parte de su pueblo porque creemos que lo que Él ha dicho se cumplirá. Que en este día, en esta ocasión, puedas tú ser transformado por Cristo, que su gracia esté en tu corazón y que también por su poder en nuestras vidas veamos la vida de Cristo, veamos la transformación viva en nuestro corazón para que podamos prepararnos para ese día glorioso cuando Él venga en los cielos. Que Dios te bendiga.